quedó media iglesia con la lluvia. Pero bueno, estamos acá, estamos gozándonos en la presencia del Señor. Él está aquí en medio nuestro. Amén. Ayer es uno de los primeros capítulos de la Biblia, así que algunos primeros libros, perdón. Ruth. Después de los jueces, ahí está Ruth. Vamos a ver en el capítulo 1, verso 1 en adelante. Ruth, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Los que no tienen Biblia, aquí ya miren, este es el milagro de la computación, ¿no? Usted pone ahí Ruth y ya salta. No es como su Biblia, usted le dice Ruth, le toca el botoncito ahí, no aparece. Y lo busca y no aparece. Pero miren lo que dice la palabra. Ruth capítulo 1, versículo 1 en adelante. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2 hijos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado su pueblo para darles pan. Amén. Los incidentes del libro de Ruth ocurrieron, según algunos historiadores, durante el tiempo de los jueces. En el tiempo, algunos historiadores se animan a precisar que era en el tiempo en el cual Sansón era juez de Israel. Según este registro, eran momentos realmente muy difíciles para toda la nación, porque una gran hambruna había atacado la nación, un tiempo de mucha escasez económica, un tiempo en el cual no había pan, no había alimento, no había comida en todo Belén de Judá. Esta situación, esto se debía a que si bien Sansón era un líder fuerte físicamente, era una persona muy débil de carácter y mucho más en su vida espiritual, muchas veces dándole rienda suelta a sus pasiones, trayendo como consecuencia tiempos muy difíciles para Israel. Ustedes conocen la historia de Sansón, ¿no? No se las voy a describir ahora, la conocen de hace tiempo. Pero lo cierto es que este pasaje nos muestra una vez más la gravedad de las malas decisiones que tomamos en la vida. Decisiones que no solo nos afectan a nosotros, sino también a quienes están con nosotros, al lado nuestro, ¿sí? Como padres, como jefes de una empresa, como líderes de un ministerio, debemos ser conscientes que si tomamos decisiones que están lejos de la voluntad de Dios, esas decisiones traerán aparejadas crisis en nuestras familias y las personas que nos rodean. Cuando nos ponemos bajo la autoridad de algún hombre o mujer de Dios, debemos ser conscientes que las determinaciones que esa persona tome en la vida traerán aparejadas grandes bendiciones o grandes calamidades. Esto es lo que estaba pasando en Judá, esto estaba pasando en Belén. Un hombre toma decisiones, pero ese hombre no era cualquier hombre, era el juez, era el hombre que estaba puesto por Dios para traer bendición y paz sobre la nación. Pero este hombre, lejos de Dios, lo único que traía era hambre, era necesidad, era tiempos de caos para toda Belén de Judá. Lo mismo cuando elegimos con quién nos vamos a casar, o quién va a gobernar nuestro país, nuestras provincias.
Debemos hacerlo con sabiduría porque las decisiones van a marcar el rumbo de nuestras vidas. Las decisiones marcan el rumbo de nuestros países. Las decisiones marcan el rumbo de nuestras familias. En 1 Timoteo capítulo 2, versículos 1 al 4, hablando de esto, de ser sabios a la hora de tomar decisiones, dice la palabra: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Amén. Es el deseo parte de Dios que nuestras familias, que nuestra iglesia, que nuestra nación viva quieta y reposadamente en toda piedad y en toda honestidad. Pero para que eso sea real, mis hermanos, debemos aprender a tomar buenas decisiones. Amén. Sabemos que el año que viene es un año electoral, un año que marcará el rumbo por lo menos de 4 años de nuestra nación. Ya tenemos que empezar a estar orando, ya tenemos que empezar a estar clamando, rogando al Señor que nos muestre quiénes son las personas que Él eligió para que tomen la rienda de nuestra nación por los años que vienen. Ya es una decisión demasiado importante como para que uno la tome a la ligera sobre la marcha. ¿Amén? Pero no me quiero enfocar en el aspecto político de nuestra nación, simplemente quiero enfocarme en la importancia de saber tomar buenas decisiones, decisiones que están dentro del plan y de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Ahora, fíjense qué paradójico. ¿Saben qué? La traducción del nombre Belén es casa de pan. ¿Sabía usted eso? Belén significa casa de pan. Ahora, en la casa de pan no hay pan. Miren qué tremendo, ¿no? En la casa de pan no hay pan. En Belén la gente se está muriendo de hambre. Era tiempos en el cual el hambre se había apoderado de la tierra. Qué paradójico, ¿no? Que en la casa de pan, en la casa donde debe haber provisión, en la casa donde debe haber bendición, en la casa donde debe haber presencia de Dios, no esté la presencia de Dios. Que en la casa de pan no haya pan. Es como ese refrán que dice: casa de herrero, cuchillo de palo. ¡Qué locura! ¿Cómo no hay pan en la casa de pan? Es realmente triste ver cómo la casa de Dios, llamada casa de pan, ahora está pasando un tiempo de hambruna sin precedentes. Es paradójico desde todo punto de vista. Es notable cuántas veces sucede lo mismo con nosotros, mis hermanos. Somos hijos del Dios creador de toda la tierra. Somos creados por Él para toda buena obra. La Biblia se refiere a nosotros como real sacerdocio y nación santa, pueblo adquirido por Dios. Es el deseo de nuestro Padre que en nuestras vidas se vea reflejada su presencia. Él es nuestro Dios es Dios de paz. Nuestro Dios es Dios de amor, Dios de gracia, Dios de misericordia, Dios del cual provee para todas nuestras necesidades. ¿Cuántos dicen amén? Pero, sin embargo, y a pesar de que somos hijos de la gracia, hijos del amor, hijos de la paz, hijos de la presencia del poder maravilloso de un Dios proveedor, muchas veces esa paz, ese gozo, esa provisión, ese amor que Dios espera que se manifieste en nuestras casas, como en el caso de Belén de Judá, no está. ¡Qué paradójico! Jesús, de hecho, dice la palabra, es el agua y el pan de vida, que vino a este mundo para saciar nuestro ser de su presencia. ¿Y sabe dónde nació el pan de vida? En Belén, en la casa de pan. Él vino no a saciar un hambre físico, Él vino a saciar el hambre, la hambruna tremenda espiritual que había en el corazón de los hombres. El pan de vida vino a saciar los corazones hambrientos. Mateo capítulo 15, versículo 22 al 27, dice la palabra del Señor. Una mujer de los gentiles que vivía allí se le acercó y le rogó: ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David.
pues mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente. Pero Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces sus discípulos le pidieron que la despidiera. Dile que se vaya, dijeron. Nos estaban molestando con sus súplicas. Entonces Jesús le dijo a la mujer: fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel. Ella se acercó y lo adoró y le rogó una vez más: Señor, ayúdame. Jesús le respondió: no está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Es verdad, Señor, respondió la mujer, pero hasta a los perros se les permite comer las sobras que caen de la mesa de sus amos. Tremendo, ¿no? Este pasaje es uno de los pasajes más, por lo menos, impactantes de la palabra de Dios. Esta mujer era una gentil, no era parte del pueblo escogido de Dios. Y se acerca a Jesús y le ruega que obrara un milagro en la vida de su hija. Jesús la mira y le dice: mujer, lo que yo tengo es solamente para los hijos, no es para los extranjeros, no es para aquellos que no me siguen, no es para aquellos que no son parte de mi pueblo, no es para aquellos que no han sido comprados por alto precio. Pero esta mujer lo mira y le dice: Señor, aún los perros comen de las migajas que se caen de la mesa de sus amos mientras que ellos comen. ¿No me vas a dar, aunque sea unas migajas de tu poder, para libertar a mi hija? Jesús nos hizo hijos, mis hermanos. Podemos sentarnos a la mesa, comer de la abundancia. Sin embargo, muchas veces nuestras vidas están tan hambrientas de Dios y sedientas de Él, que vivimos comiendo de las migajas en vez de estar en la abundancia de la plenitud del Espíritu. Estamos todo el tiempo suplicando que a alguien se le caiga una migaja. A pesar de que estamos en la casa de pan y Él es el pan de vida, andamos como mendigos rogando que alguien se apiade de nosotros y nos dé un bocado espiritual. Que alguien ore por nosotros, que cuando alguien se acuerde y tenga piedad, se nos bendiga con una bendición espiritual. Cuando Él quiere que nos sentemos a la mesa para saciar nuestra alma hambrienta y sedienta de Dios. No comas migajas, no te conformes con poco. Jesús tiene un banquete espiritual para darte. Él quiere invitarte a la mesa para celebrar contigo su presencia. Amén. Yo hago una pregunta, mis hermanos, muchas veces lo he dicho: ¿por qué hay tanta hambre en la casa de Dios cuando Él es el pan de vida? Alguna vez lo he compartido, ¿no? En canciones que tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia. ¿Y por qué no te sentás a la mesa y comes? ¿Tenés hambre de Dios? Sentate a la mesa. Buscalo en oración. Encerrate en tu habitación, dobla tus rodillas. Abre tu corazón. Y entonces allí en lo secreto, en la intimidad de tu habitación, Dios va a derramar su presencia sobre tu vida. Es como que yo esté diciendo: ay, qué ganas que tengo de comerme un pan dulce, me encantaría comerme un pan dulce, qué rico sería comer un pan dulce. Y entonces el pan dulce está diciendo: y bueno, comeme si para eso estoy acá. Es ilógico, ¿no es cierto? En este relato queda claro dos factores por los cuales muchas veces pasamos hambre cuando Él es el pan de Dios, el pan que trae vida. En algunas ocasiones, el hambre es consecuencia de las malas decisiones que, como en los tiempos de los jueces, muchas veces nosotros también tomamos. Cuando una crisis golpea nuestra economía, cuando una crisis golpea a nuestra familia, nuestra salud, cuando golpea tan fuertemente nuestro corazón, muchas veces pasamos periodos de inestabilidad emocional, de hambruna espiritual. Y en esos tiempos de prueba es donde muchas veces personas se sienten presionadas
Y es así donde toman muchas veces decisiones que les va a costar muy seriamente la vida. Fíjense que Elimelech es un ejemplo de esto. Un hombre que cuando hubo hambre, cuando la nación pasó por necesidad, el tipo tomó una decisión. Pero no oró al Señor. No buscó la voluntad de Dios. Actuó por necesidad. Actuó porque el hambre era grande y él decidió porque él creyó que era lo mejor. Su decisión, mi hermano, fue abandonar la casa de pan, abandonar la casa de Dios, para irse a la tierra de Moab, una tierra idólatra, a buscar lo que él necesitaba. ¿Saben que muchos cristianos hacen eso? En vez de buscar con más determinación, con más pasión, la presencia de Dios, deciden ir detrás de sus propios caminos, sin ni siquiera consultarle a Dios qué es lo que quiere para él. No oró, no buscó la voluntad de Dios, simplemente decidió, motivado por la necesidad. Su decisión fue abandonar la casa de pan, abandonar Belén de Judá para buscar un futuro mejor, para buscar un bienestar para él, para buscar un bienestar para sus hijos, para buscar un bienestar para su esposa, para buscar un bienestar para su familia, pero lejos de encontrar un bienestar para su vida, para sus hijos, lo que encontró en Moab es la muerte de él y la muerte de sus hijos. ¡Wow! Él creía que iba a estar mejor lejos de la casa de pan. Él creía que iba a estar mejor lejos de la casa de Dios. Él creía que iba a estar mejor lejos de Belén, en Moab, buscando la bendición que tanto necesitaba para su familia. Pero lo único que Moab tenía para darle era muerte a él y muerte a sus hijos. Lo único que tenía para darle. Mucha gente cuando está pasando por una prueba y Dios permite esa prueba para modelar su carácter, para modelar su vida, para transformar su corazón, mucha gente, en vez de aceptar el proceso y la transformación de Dios en sus vidas, se escapan, buscan saciar sus corazones lejos de la voluntad del Señor. No quieren depender ni esperar en Dios, toman decisiones sin medidas consecuencias, creen que la circunstancia amerita la decisión, que no pueden esperar en Dios, que no pueden seguir esperando en oración y en clamor a Dios, porque la necesidad es grande. Hace mucho estoy orando por un esposo, hace mucho estoy orando por una esposa, hace mucho estoy orando por una economía mejor, hace mucho estoy orando, Señor, para que tú me uses. Y como las cosas no suceden, decido y no busco la voluntad de Dios en esa decisión. Se sienten dueños de sus pasos, muchos cristianos. Se sienten dueños de su futuro, de decidir qué van a ser sus vidas. Se han olvidado que sus vidas ya no les pertenecen. Se han olvidado que ya no son dueños de su tiempo, que ya no son dueños de su vida, que ya no son dueños de sus familias, que todo una vez lo rindieron a los brazos del Señor, pero hoy se lo quitan. Hoy se lo arrebatan. Y hoy deciden hacer lo que ellos piensan que es mejor para sus vidas. Creen que sus decisiones basadas en sus experiencias de vida o lucidez mental resultarán ser mejor que lo que Dios me dice a través de su palabra. Creen que esperar en los tiempos de Dios es una pérdida de tiempo. Creen que orar, ayunar, clamar y esperar en el Señor es una pérdida de tiempo. Por lo tanto, yo emprendo mi destino lejos de Dios. Elimelech ante el hambre no oró, no ayunó, no buscó en Dios. Cometió un grave error, un gravísimo error.
Se fue a vivir una nación pagana, idólatra. Se fue a vivir a los campos de Moab. Creía que caminaba a un futuro mejor, pero lejos de encontrarlo, solo encontró muerte y desolación. Allí, lejos de la casa de Dios, lejos de la casa de pan, lejos del lugar del que nunca deberían haber seguido, él vio morir. Noemí tuvo que ver morir a su esposo y tuvo que ver morir a sus 2 hijos. Cuando un hombre o una mujer se aleja del propósito de Dios, decidiendo por presión, por enojo, por cualquier otro sentimiento lejos de la voluntad de Dios, esa decisión nunca traerá bendición a su vida. Nunca te muevas por necesidad. Nunca te muevas por presión. Nunca te muevas por enojo. Nunca te muevas por rencor o por resentimiento. Nunca lo hagas, porque esa decisión traerá muerte a tu vida. Tienes que moverte solo porque es la voluntad de Dios que lo hagas. Porque es Dios quien te habló y te dijo: tienes que caminar en esta dirección. Cuando un hombre o una mujer se aleja del propósito de Dios, decidiendo lejos de la voluntad de Dios, traerá inevitablemente dolor y fracaso a su vida. Debemos ser conscientes de que muchas veces esa decisión traerá dolor, no solo a nuestras vidas, sino a la vida de nuestros hijos que están a nuestro lado. He visto muchas veces como padres, madres deciden dejar de lado a Dios y se van detrás de falsas bendiciones al mundo con sus hijos, y con tristeza ver cómo esos hijos hoy no quieren saber nada de Dios. Nada. Sus padres no han sido firmes, no han sido estables, no han sabido resistir las presiones, las pruebas, las dificultades, no han mantenido su fe del Señor, y sus hijos que aprenden de ellos, así como sus padres cuando se fueron con ellos para nunca más volver a la tierra de Belén, para nunca más volver a la casa de pan, para nunca más volver a Dios, para morir en Moab, lejos del plan y del propósito de Dios para su vida. Hace muchos años, en el tiempo que estaba el pastor Paniagua, había un hombre que era maestro de escuela bíblica, que enseñaba la palabra del Señor. Pero un día, ante pruebas, dificultades, presiones, decidió irse a la tierra de Moab y se llevó con él todos sus hijos. No solo que se fue a la tierra de Moab, sino que se hizo budista, y con él toda la familia. En ese proceso, algunos de sus hijos murieron. Uno de ellos, estando jugando en la playa, una ola tremenda vino a la playa y lo tragó. Lo llevó a lo más profundo del mar y se murió en la playa. Nunca más lo encontró. Estaba en otro país, en Perú. Salieron a buscarlo, pero nunca más lo encontró. Cada vez que pienso en él, pienso en la locura de tomar decisiones bajo presión. En la locura de no darnos cuenta de que hay hijos, que hay nietos, que hay un esposo, que hay una esposa tras nuestro. Que hay decisiones que nos va a costar caro tomarlas. Que van a traer muerte, dolor y desolación a nuestras vidas. Decisiones que lo único que harán es traer calamidad y fracaso. Tal vez, como en el caso de Elimelech, nuestros hijos no estén muertos físicamente, pero tal vez nuestros hijos terminen muriendo espiritualmente, lejos de Dios,
a veces hasta más lejos que los jóvenes del mundo. Yo lo he visto tantas veces. Padres que están acá, que están allá, que se enojan, que critican, que se enojan con la iglesia de acá, que se enojan con la iglesia de allá, que nunca encuentran conformidad con nada y de aquí van para allá, de aquí van para allá, de aquí van para allá. Y en una de esas de aquí para allá los hijos se quedan ahí y dicen, yo no los sigo más. ¿A dónde vas a ir? ¿Hasta dónde quieres que te siga? ¿Saben cuántos padres hoy sufren ver sus hijos perdidos en el mundo? Este hombre que vivía en el lugar de pan y de alabanza, porque Belén significa casa de pan y Judá alabanza, se va a la tierra de Moab. La verdad es que ellos no tenían suficiente fe para creer que Dios los pudiera cuidar en la casa de pan en tiempo de hambruna. Así que trataron de remediar la situación con sus propias fuerzas. Tengamos cuidado al tomar decisiones que nos alejan del propósito de Dios. Corremos el peligro de que nuestros hijos se terminen alejando tanto de papá que ya nunca regresen a Él. Tenés hambre, tenés sed del Señor, dobla tus rodillas, búscalo en intimidad, postrate en oración. Él es el pan de vida. A veces te permitiendo que estés atravesando un tiempo de prueba en tu espíritu, en tu relación personal, para desafiarte a un nuevo nivel de vida espiritual. Pero jamás la decisión debe ser alejarte del pan de vida. Jamás la decisión debe ser alejarte de Dios. Jamás la decisión es alejarte de aquel que sacia tu alma de su amor. El padre se llama Elimelech. ¿Y sabe qué significa Elimelech? ¿Se acuerdan de todos los nombres que tienen la connotación Elí? Tienen que ver con Dios. Elí, lama sabactani, que exclama Jesús, Padre mío, Padre mío. Elí significa mi Dios es rey. Elimelech significa mi Dios es rey. Eso es lo que significa Elimelech. Ahora, o el rey es Dios, las dos traducciones sirven. Ahora, cada vez que alguien nombraba el nombre de Elimelech, estaba declarando, mi Dios es mi rey. Era un testimonio, su nombre, pero no su vida. Era un testimonio su nombre, porque él decía, su nombre decía, mi Dios es mi rey, pero a la hora de tomar decisiones, ¿quién era el rey? Era Elimelech el rey. Él decidía. No le importaba lo que dijera el rey de reyes, Señor, sino él decidía. Él no actuó como si fuera Dios su rey. Él actuó como si él fuera el rey. Nosotros somos hijos de Dios. Nos llamamos cristianos, somos seguidores de Cristo, los seguidores, los del camino, como les decían al principio. Cada vez que la gente dice que somos cristianos, estamos dando un buen testimonio de nuestro nombre. Estamos dando un buen testimonio de nuestra fe. Cada vez que la gente dice que somos evangélicos, cada vez que la gente dice que somos cristianos, cada vez que la gente dice que somos de aquellos que van a la iglesia todos los domingos, estamos dando testimonio de qué? ¿De que Él es nuestro Señor? ¿O de que somos nosotros los dueños de nuestras vidas? Debemos reflejar a Cristo en todo tiempo, confiar y esperar siempre en Él. Estás pasando un tiempo de prueba, de dificultad. Tu vida espiritual está atravesando un desierto. Estás en la casa de pan y aún así tenés hambre. Tal vez Dios está poniendo esa insatisfacción porque hace tanto tiempo que venís comiendo de migajas que estás anémico. Estás desfalleciendo. ¿Por
porque te alimentas solamente el domingo de lo que la palabra del Señor te da. Te alimentas solamente el miércoles cuando venís a orar, pero el resto de la semana comés solamente migajas, alguna palabrita que te acordás en la semana, pero nada más que eso. ¿Quién puede vivir durante tanto tiempo? ¿Quién puede vivir durante toda la vida comiendo migajas? Tarde o temprano te debilitas, tarde o temprano te volvés anémico, tarde o temprano empezás a sentir terrible hambre, terrible escasez, terrible necesidad. Y muchas personas comienzan a decir, bueno, entonces si tengo hambre, si no estoy satisfecho espiritualmente, será el tiempo de caminar a nuevos horizontes. Te estás equivocando, irás a nuevos horizontes donde te van a seguir dando migajas, el alimento poderoso, ese alimento sustancioso. Dios lo tiene para vos en la intimidad, cuando te sientes en la intimidad, a la mesa del Rey de Reyes, señores, señores. Quiero decirte que ni Frenson, ni Anacondia, ni Benigil, ni quien se te ocurra, se te cruce por la cabeza, va a poder cambiar tu historia de hambre y de necesidad. Porque hay solo pan de vida. Y esos hombres u otros hombres, tal vez estés de acuerdo no con ellos, yo los nombré por nombrar, pero si están saciados porque han aprendido que se pueden sentar en la mesa y comen todos los días a su mesa. Es la diferencia. Mientras que otros van y le piden a aquellos que se sientan a la mesa que les dé algo de comer. Cuando Él es tu pan de vida. Cuando vos mismo podés sentarte a la mesa. Cuando ya no sos extranjero, cuando ya sos hijo, comprado por la sangre de Cristo. Por eso yo quiero que cierres tus ojos para hablar con el Señor. Para buscar su rostro. Nunca tomes decisiones lejos de la voluntad del Señor. Nunca tomes decisiones sin orar. Nunca tomes decisiones por enojo, por hambre, por necesidad. Nunca decidas, jamás decidas hacer algo lejos de la voluntad del Señor. Nunca emprendas un camino o un destino lejos de Dios. Porque lo único que va a traer sobre tu vida es enfermedad, es dolor, es fracaso, es miseria. Y no solo que corres el riesgo de morirte lejos de Dios, lejos de la voluntad de Dios, sino que corres el grave riesgo de que tus hijos se mueran con vos. Tenés hijos, tenés esposo, tenés esposa, sea responsable, sé maduro, aceptá lo que está pasando en tu vida. Hay hambre, tal vez tengas que arrepentirte del pecado, tengas que volverte al Señor, examinar tu corazón, examinar tu vida, moverte por dirección de Dios y no por emociones. Hoy tenés que decidir qué vas a hacer. ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es tu Rey? ¿Quién es tu Señor? Él es mi Dios. Mis hijos sabrán que Él es mi Dios. Mis vecinos, mis hermanos sabrán que Él es mi Dios. Yo no hago lo que quiero, hago lo que debo, me muevo en la dirección de mi Dios. Jamás Moab es una opción. Jamás Moab es una oportunidad para ser feliz. Jamás. Moab es una tentación del diablo, es un plan siniestro de Satanás, es una trampa mortal. Allí tus hijos se van a morir, allí tu vida espiritual se muere. Lejos de Dios no hay vida, hay muerte. ¿Qué vas a hacer? Hay hambre, clama al pan de vida. Tienes necesidades, clama al pan de vida. Buscalo en intimidad.
Abrí tu corazón, porque Él va a saciar tu alma hambrienta y sedienta. Alabado seas. Elimelech, Dios es el rey, se sintió dueño de tomar decisiones sin ni siquiera orar. Arrastró con él a todos sus hijos, arrastró con él a su esposa, a 10 años de dolor, de muerte, de fracaso. Pero un día, cuando sus hijos habían muerto y cuando él mismo había muerto, Noemí escuchó una noticia. En la casa de Pablo, Dios está en Belén. Dios está en Belén. Dios está en Belén. Y Noemí, con una de sus nueras, Ruth, decidió volver a Belén. Y en Belén, esa mujer sola, desolada, sin hijos que la sostengan, sin esposo que la sostengan, en las peores condiciones que podía encontrarse una mujer, encontró redención para su vida. Encontró una nueva oportunidad de Dios. Encontró un hombre llamado Boaz, que aceptó a su nuera Ruth como su propia esposa y la redimió a Noemí y la aceptó como su propia suegra. Volver a Belén siempre es la mejor decisión. Volver a Belén siempre es la mejor decisión. Nunca deberías haberte alejado del pan de vida. Jamás tendrías que haber buscado en el mundo saciar el hambre que había de Dios. Nunca es una buena decisión dejar a Dios afuera de tus decisiones. Él es el pan. Él sacia tu ser. Él cambia tu vida. Estás pasando por necesidad. La salud se ha quebrajado, las relaciones afectivas se han dañado. Tu vida espiritual está agonizando de tanto comer migajas, de tanto vivir de las oraciones, de las palabras proféticas, de las palabras de aliento de otro. Hoy podés correr al pan de vida para que Él sacie tu ser, sane tu corazón, restaure tu vida, transforme tu presente y te dé un futuro glorioso. Jesús es pan de vida. Jesús está visitando este lugar como lo hizo en Belén. Y Él puede llenar tu alma vacía, necesitada de su amor. No busques en el mundo lo que solo Dios te puede. Jamás llenes tu corazón o tu vida con cosas que no vienen de parte de Dios. Porque eso lo único que hará es traer más dolor, muerte y fracaso a tu vida.